Satanás es el fiscal y acusador. Y qué bueno que hace algunos días se están transmitiendo unos procesos judiciales por los medios aquí. Y mucha gente que no está muy familiarizada con este asunto puede ahora visitar la sala de un tribunal a través de la internet y a través de la televisión y familiarizarse con estos procesos. Hay un juez que es el que va a dictar sentencia. Hay un fiscal o un grupo de fiscales que son los que acusan, pero hay un abogado que es el que defiende. Y Jesucristo es nuestro abogado. Hijitos, estas cosas os he escrito para que no pequéis. Pero si alguno pecare, si en algún momento alguien falla, mira lo que dice la palabra, abogado tenemos para con el Padre, el juez, a Jesucristo el justo. Gloria al Señor. Tenemos un abogado que nos defiende. En el momento que tú aceptas a Cristo y que tú lo recibiste, el fiscal se levantó en la sala del tribunal y le dijo, estos son los pecados de José David. Una lista posiblemente interminable. Gloria al Señor. Pero cuando Él termina su turno, Jesucristo toma su turno. Yo no creo que ni Jesucristo lo interrumpe, lo deja, porque es tan ordenado, es tan caballero. Habla, terminaste, pues ahora voy yo. Y le dice al Padre, el juez, esos eran, sí, eran las cosas viejas pasaron. He aquí todas son hechas nuevas. Esos eran los pecados de José David. Pero José David acudió a la fuente carmesí. José David acudió al pie del Calvario. José David fue lavado con la sangre que yo derramé por esta humanidad. Y el juez dicta sentencia y me declara justo e inocente. Gloria al nombre del Señor, como te declaró a ti justo e inocente. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Y ahora dice la palabra, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne. Las cosas viejas pasaron, sino conforme al Espíritu. He aquí todas son hechas nuevas hoy. Levanta tu mano y alaba y verifica al Dios del cielo. Gloria al Señor. Romanos capítulo 3 y verso 24. Mira lo que habla de este proceso de justificación. Dice, siendo justificados, exonerados, hechos justos, declarados inocentes, dice, gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Un gobernante, un presidente, un rey puede exonerar de culpa y puede conmutar una sentencia. Pero lo que no puede hacer ningún funcionario en esta tierra es borrar el récord, el expediente. Eso se queda. Y que mucha gente tiene problemas. Mucha gente que ha tenido alguna dificultad puede haber sido culpable, como puede haber sido inocente de eso. Porque yo no sé cuánto sabe que hay gente presa que son inocentes. Pastor, ¿cómo? Estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado. Posiblemente tocaron algún utensilio equivocadamente, sin percatarse que había un crimen. Y luego sus huellas están ahí. Pero él no la tuvo que ver. Y hay personas que son muy observadoras y otras que no son tan observadoras. Hay personas que le pasa alguien por el lado y te pueden decir,
así nada más, por haberle pasado por el lado a alguien, te puede decir la estatura que tiene esa persona, te describe el rostro de esa persona, estaba vestido así, y el pantalón era de esta marca, y los zapatos eran así. Yo no soy tan observador, pero hay gente que observa. Hay gente, hermano, y a veces uno los ve, que te escanean. Increíble. Pero hay personas que no son así, y posiblemente hasta se topan, hasta se cruzan con el que cometió la fechoría y no se percatan, y entran al lugar, se sientan, se sirven algo, y cuando vienen a ver están en medio de un crimen, y a veces los sorprenden en el lugar sin saber lo que está pasando. Y ahí mismo los esposan, los atrapan y dicen, yo no sé qué está pasando. Y usted sabe el refrán que tiene el boricua, sí, Pepe, tú no sabes nada. Eso no lo explica allá, adentro. Pero es así. Y cuando salen a la libre comunidad, tienen problemas porque tienen un récord. Tienen problemas porque tienen un expediente y quieren superarse y estudian. Y a veces, hermanos, estudian con notas sobresalientes. Pero cuando están solicitando un permiso o algún tipo de licencia para ejercer su profesión o su vocación, no se la dan porque hay un récord. ¿Usted sabe algo? Dios borra el expediente. Dios borra el récord. Gloria al Señor. Dios borra todo nuestro expediente delictivo. En Isaías 43, verso 20, ¿qué está pasando? Y usted sabe el refrán que tiene el boricua, sí, Pepe, tú no sabes nada. Eso no lo explica allá, adentro. Pero es así. Y cuando salen a la libre comunidad, tienen problemas porque tienen un récord. Tienen problemas porque tienen un expediente y quieren superarse y estudian. Y a veces, hermanos, estudian con notas sobresalientes. Pero cuando están solicitando un permiso o algún tipo de licencia para ejercer su profesión o su vocación, no se la dan porque hay un récord. ¿Usted sabe algo? Dios borra el expediente. Dios borra el récord. Gloria al Señor. Dios borra todo nuestro expediente delictivo. En Isaías 43, verso 25, dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus... yo no sé si usted puede decir un gloria a Dios por eso, porque el récord fue borrado, el expediente fue borrado, alabado sea el Señor. Pastor, estamos hablando de nueva creación. Te estoy diciendo lo que dice Dios en su palabra. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas hoy. El récord es nuevo. Borrón y cuenta nueva. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En el libro de Miqueas, capítulo 7, hay dos textos ahí, el 18 y el 19. Dice, ¿qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? No retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Y dice el próximo verso, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Gloria al nombre del Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Martín Lutero tuvo esa experiencia estando orando en su aposento alto de oración, un cuarto de oración.
Dice que él vio como Satanás entró, cubierto de tiniebla, en la habitación donde él oraba. Y le dijo: Martín Lutero, estos son tus pecados. Y tiró un rollo. Y ahí había un montón. Y dice Martín Lutero que él pudo ver muchas cosas que él había hecho antes de la nueva creación. Diga conmigo, antes de la nueva creación. Y le dijo, se levantó de las rodillas y se puso de pie frente a aquel personaje siniestro y rodeado de densas tinieblas, y le dijo: Satanás. Que usted sabe qué significa Satanás, adversario. ¿Por qué adversario? Porque él se opone a todo lo que es de Dios. Se opone a todo lo que es de Dios. Es el adversario, el acusador de nuestros hermanos. Dice el apóstol Pablo. Pablo lo llama el acusador de los hermanos. Y Martín Lutero le dijo: Satanás, esos eran mis pecados. Lo que no me has dicho es que están sepultados y están cubiertos con la sangre de Cristo. Y cuando mencionó esa verdad maravillosa de la justificación, dice que aquel personaje siniestro se fue de espalda por la pared, y así como apareció, desapareció. Glorifica el nombre del Señor, porque Él vive y reina para siempre. Amén. Dice: y echaré en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Por qué no le dice al que está al lado tuyo: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas? Todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. Gloria al Señor. Somos nueva creación. Te hablé del proceso de regeneración o nuevo nacimiento. Te hablé del proceso de justificación, ser declarados justos, exonerados de culpa. Y por último, te quiero hablar del tercer proceso que se da en nosotros con la nueva creación, y es el proceso de santificación. Me encantaba esa alabanza, esa nueva alabanza que comenzamos a cantar en el día de hoy, donde dice: hay urgencia de santidad, hay urgencia de tu presencia, hay urgencia de Dios en mi vida, en este lugar. Gloria al Señor. Y es que la santificación es el tercer proceso de la nueva creación de Dios en nosotros, a través de su Espíritu, a través de su sangre y a través de su palabra. Te lo voy a repetir de nuevo: somos santificados a través del Espíritu Santo que mora en nosotros. Cuando tú recibes a Cristo, el Espíritu Santo entra en tu vida y toma control de tu vida. Y ahí no te voy a hablar de unas cosas que pasan cuando entra el Espíritu Santo en nosotros. Pero somos santificados también a través de la sangre de Cristo. Somos santificados, que es la que nos limpia de todo pecado. Somos santificados a través de la palabra. Y hay otra actividad importante que el Espíritu Santo utiliza para nuestra santificación. ¿Sabe cuál es? Si usted sabe cuál es, diga conmigo: la oración. La oración la usa el Espíritu Santo de Dios para santificarnos. La palabra, la sangre de Cristo y el Espíritu Santo que mora en nosotros. Somos santificados, es decir, apartados o separados para Él, para agradarle a Él y para servirle a Él. El término santos es utilizado en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, para referirse a los creyentes. Cada vez que tú veas en la Biblia la palabra santos, los santos que se congregan en Macedonia, está hablando de los creyentes.
Este en particular es un proceso que tiene dos aspectos. Uno es instantáneo y otro es progresivo. Esto es importante. En el momento que aceptamos a Cristo, somos santificados instantáneamente. Mire, si en ese momento nos tocara partir a la eternidad, nos vamos con el Señor. Aunque el aspecto progresivo no se haya dado. Pastor, ¿usted puede justificar eso con algún ejemplo en la Biblia? El ladrón que se arrepintió a la derecha de Jesucristo, allí en el Monte Calvario. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, Señor. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. De cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. No tuvo ni oportunidad de bautizarse, porque allá había urgencia, porque ese hombre estaba a segundo de expirar. Y en el último momento supo aprovechar la oportunidad. Oh, gloria a Dios. Eso se llama ser sabio. Porque hay un aspecto en lo que refiere y en lo que se concierne al conocimiento. Yo puedo tener conocimiento y no tener sabiduría. Un ejemplo, voy caminando y veo un aviso, una advertencia, no siga adelante, precipicio, riesgo de muerte, su vida está en peligro. La advertencia está ahí. Esto es como cuando usted se va a montar en una montaña rusa o en una atracción de uno de estos parques de atracciones, que te hace una advertencia. Si usted padece de alta presión, si la persona está embarazada, etcétera, etcétera. Si usted padece de alta presión, si la persona está embarazada, etcétera, etcétera, no les recomendamos, está la advertencia. Entonces usted tiene que utilizar, además del conocimiento, la sabiduría. Porque el hecho de que esté la advertencia no me impide a mí lanzarme por el precipicio. ¿Cuántos me están entendiendo? Yo puedo leer el rótulo, la advertencia, no me importa eso. Y a lo mejor la persona dice, no, es que yo disfruto las caídas libres, me gusta, y como no hay montañas rusas, me tiro por este precipicio porque voy a tener la sensación de caída libre y eso a mí me emociona. Pero acuérdate que después de esa satisfacción va a venir la muerte. Es lo que habla Eclesiastés, es lo que habla Salomón. No te dejes engatusar con las artimañas de la ramera, porque después lo que viene es la muerte. Estoy hablando de lo mismo. ¿Cuántos están aquí? Entonces una cosa es el conocimiento y otra cosa es la sabiduría para interpretar ese conocimiento y para tomar la decisión correcta, porque aún yo puedo interpretarlo correctamente y decir, a mí no me va a pasar nada, yo sé, yo tengo este abrigo, con esto yo voy a planear y yo no me voy a dar un cartazo, yo voy a aterrizar. ¿Cuánto glorifican al Dios del cielo? Somos santificados instantáneamente al aceptar a Cristo, pero en el transcurso de nuestra vida somos moldeados y son ordenados nuestros pasos y es ordenada nuestra vida conforme al diseño del alfarero. Ahora estamos en la rueda y Él nos está dando forma. Ahora viene un proceso progresivo de santificación. Fue instantáneo en el momento que aceptaste a Cristo, pero ahora el Señor te va a moldear y te va a ordenar conforme al diseño que Él trazó para ti. Oh, gloria al que vive, aleluya. ¡Qué bendición! Yo hablo estas cosas y me dan ganas de saltar.
y celebrar en grande. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Nuestra vida es llenada de su presencia, pero también es ordenada. Génesis capítulo 1, verso 2. Segundo texto de la Biblia. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Pero cuando llega Dios, Dios lo llena todo y Dios lo ordena todo. Dios es un Dios de orden. A Dios no le gusta el desorden en la iglesia, ni en la vida, ni en ningún lugar. Él se mueve y se manifiesta en el orden, porque es un Dios de orden. Lo que está vacío, Él lo llena. Y lo que está desordenado, Él lo pone en orden. Glorifica al Señor, gloria a Dios. Y eso fue lo que hizo en la creación. Salmo 119, verso 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos, dice el salmista, para guardar, para obedecer tus estatutos. ¿Qué es lo que está diciendo él? Para yo ejercer mi libre albedrío, para yo ejercer mi voluntad correctamente. Ordena mis pasos, ordena mis caminos. Salmo 37 y verso 23 dice, por Jehová son ordenados. Diga conmigo, ordenados los pasos del hombre, y Él aprueba su camino. Jehová pone orden. Y eso es parte del proceso de santificación en el aspecto progresivo. La vida cristiana es comparada con una carrera. Pero el consejo bíblico es que hay que correr esa carrera con paciencia. Dirá ahora al que está al lado tuyo, take it easy. Con paciencia. Gloria al Señor. Esto es con paciencia. Ponme la cita bíblica. Yo te tengo que sostener todo lo que enseño con la palabra. En Hebreos capítulo 12, en el verso 1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande número de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Entonces, con calma, con paciencia. De hecho, la paciencia es parte del fruto del Espíritu. En Gálatas capítulo 5, verso 22 y verso 23. Habla de un fruto en singular, pero aunque es singular, tiene 9 aspectos. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y contra tales cosas no hay ley. La paciencia es parte de ese fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu aparecerá en tu vida como parte del proceso de santificación. Qué lindo es esto, qué hermoso es esto, qué maravilloso. Escucha bien, no es de un día para otro. Déjame repetírtelo. No es de un día para otro. Yo me acuerdo, yo era líder de la iglesia, yo era líder de jóvenes, yo dirigía la agrupación musical Voces de Jerusalén en ese momento. Yo estaba en la Universidad de Puerto Rico en el primer año ciencias, el primer año es humanidades, facultad de humanidades. Ya en el segundo año nos reclasificaba para facultad y estaba en ciencias naturales. Y no me acuerdo si fue en el primer año o en el segundo año. Hermano, yo tenía una situación, y es que cuando yo me ponía un guía al frente, yo me transformaba en otra persona. Eso no le pasa a nadie, eso me pasaba a mí nada más. Yo tenía 16 años. Yo me gradué de la escuela superior a los 16 años. Ese tiempo había un programa experimental que se llamaba Los Quimestres. Yo no sé si se acuerdan. Y los quimestres, pues, se dividió el año en 5 partes y pude hacer la high, los 3 años de escuela superior en 2 años. Estudiando los veranos. Y entonces entré a la universidad temprano
Y era líder. Recuerdo que mi pastor, Martín Padilla, a la edad de 19 años, en el mes de agosto, creo que fue del 80, me nombró su copastor, su ayudante a pastor. Pero te estoy hablando cuando yo tenía 16 años, 17 años. Primero o segundo año en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Yo me transformaba. Una vez mi hermano Georgie, que partió a morar con el Señor hace aproximadamente un año atrás, me prestó una guagua que él tenía, que es una guagua amarilla, grande. Él le decía, él la bautizó con el nombre Big Yellow. Big Yellow. Y un día, pues, el falconcito que yo había heredado, que tenía 100 colores, que cada vez que le salía una llaguita de mole, metíamos lija, la lija que apareciera y pintura, el spray que apareciera, para aguantarle el moho. Aquel falcón, era un falcón Landau. La habían dado hasta por la capota, tenía cantazo y a veces no prendía. Me acuerdo que me prestó la guagua y en aquella guagua una Gran Torino, creo que era. Pero era una guagua, un guagón grande. En la número 2, saliendo para el expreso, había una valla y le peiné el lado de la guagua con la valla y me di cuenta cuando mira, me pegué mucho. Y yo tenía una situación, y es que a mí es que me diera un corte de pastelillo. ¿Alguien sabe lo que es un corte de pastelillo? Que no sea cocinera ni cocinero, no tiene que saber nada de cocina. ¿Sabes lo que es un corte de pastelillo? Que te tiran un carro encima como si tú estuvieras pintado en la pared o no existiera. Y si no frenas, te impactan. ¿A cuánto le han dado un corte de pastelillo alguna vez guiando? Bendito el Señor. Mi hermano, yo iba cantando, es más, a veces yo iba hasta hablando en lengua. Cantando al Señor, y cuando me daban ese corte de pastelillo, no puede ser, miren hermano, ¿saben lo que yo hacía? Se lo voy a confesar, nadie haga eso. Primero porque no es correcto y segundo que los tiempos de antes no son los tiempos de ahora. Yo me la iba al lado de la persona, nunca he acostumbrado a hablar palabras soeces. Y en casa de mi mamá nunca nos permitió hablar palabras soeces. Palabras necias, torpes. Pero yo me le paraba al lado de la persona, le tocaba bocina. Le decía, primero porque no es correcto y segundo que los tiempos de antes no son los tiempos de ahora. Yo me la iba al lado de la persona, nunca he acostumbrado a hablar palabras soeces. Y en casa de mi mamá nunca nos permitió hablar palabras soeces. Palabras necias, torpes. Pero yo me le paraba al lado de la persona, le tocaba bocina. Le decía, irresponsable, tú no sabes conducir. Mire, chacho, tú no puedes hacer eso ahora. Tú no puedes hacer eso ahora. A menos que usted crea la palabra irresponsable, es ofensivo. Pero recuerdo que un día venía de un examen, sí, fue en el segundo año, porque me acuerdo que fue un examen de química que nos lo daban de las 6 de la tarde para abajo en el anfiteatro. Y estoy tomando ese examen de la clase de química orgánica. Y salí, eran como las 8. Cuando salgo, hermano, y estoy en el expreso, una guagua me dio un corte de pastelillo. Esa guagua que dice Reading, que es como las que utilizan los plomeros, que tienen gavetas en la parte de atrás, marca Reading, ese equipo, lo dice así bien grande en la compuerta que tiene atrás. Esa guagua, y si yo no meto el freno, aquel Falcon, su duro estrellado contra aquella guagua, hermano, y de momento siento que viene aquel fuego que me subía. Oiga, y de repente siento el abrigo del Espíritu. Fue como si me hubieran echado agua fría. Y yo me he quedado tan tranquilo. Yo dije, no, este no soy yo.
este no soy yo. Y en vez de irme detrás, tocarle bocina y gritarle 3 cosas, le dije, Dios tenga misericordia de ti. Te bendigo en el nombre de Jesucristo. Y este no soy yo. Yo estoy bendiciendo a uno que me tiró una guagua encima y que con poco me hace comer el guía. Hermano, y ahí me di cuenta que el Espíritu estaba produciendo en mí templanza. Por eso estoy diciendo, esto no se logra de un día para otro. Esto es con paciencia. Pero el fruto va a aparecer. Dios lo va a producir en ti. No es de un día para otro. Como todo fruto en la naturaleza toma tiempo. Por eso esta carrera hay que correrla con paciencia. Pero ese verso, Hebreos 12:1, tiene una continuación que es el verso 2. ¿Cuántos saben que después del 1 viene el 2? Y mira lo que dice el verso 2. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la derecha del trono de Dios. No mires la adversidad, ni las circunstancias que te puedan sobrevenir, ni las personas que están a tu alrededor, porque pueden fallarte. Solo pon tus ojos en Jesucristo. Solo pon tus ojos en Jesucristo. A mí me consterna, me preocupa cuando oigo predicadores ofreciendo una vida color de rosa. ¿Qué es eso? Eso no está en la Biblia. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. ¿Usted lo ha leído? Mas confiad en mí. Yo he vencido al mundo. Si no tienes a Cristo, como quiera vas a tener aflicción. La diferencia es que el que tiene a Cristo tiene en quién apoyarse, tiene de quién agarrarse, tiene de quién sostenerse. Cristo se establece el fundamento, la roca sólida. Y aunque te estremezca en tu casa espiritual, esa casa no caerá porque está fundamentada sobre la roca que es Cristo. Gloria al Señor. Esa es la gran diferencia. Viene el río, vienen vendavales, vienen tormentas. Pero el que hizo la casa en la arena sufrió gran pérdida. Pero el que hizo la casa sobre la roca inconmovible de los siglos, que es Cristo, no se cayó, no tuvo ruina, no tuvo pérdida que lamentar. Gloria a Dios. Esa es la gran diferencia. Fíjate cómo dice ahí, el autor. ¿Qué es el autor? El que la comenzó. Y consumador de la fe, el que la terminó. Cristo fue el que comenzó la obra de redención y el que la terminó. Aleluya. Gloria a Dios. Nos está dando un mensaje. En Juan capítulo 19 y verso 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. En las películas de la Semana Santa, muchas películas, ponen a un Cristo moribundo, y ya cuando va a entregar el Espíritu, dice, consumado es. Y ahí entrega el Espíritu. Él gritó. El detalle de que lo gritó está en el Evangelio según San Mateo y está en el Evangelio según San Marcos. Uno dice a gran voz
Cristo, cuando terminó, anunció que había terminado y gritó: ¡consumado es! Lo cual significa terminada, completada la obra de redención. Terminada. Porque sabes que Él no deja nada inconcluso. Lo que Dios comienza, debes gozarte, porque tú que aceptaste a Cristo, no sé hace cuántos años, o no sé cuántos días, o no sé si acabas de aceptar a Cristo, debes gozarte, porque eso quiere decir que el que comenzó en ti la obra, va a concluirla, y va a terminarla, y va a perfeccionarla. ¡Gloria a Dios! Él no te va a dejar sola, Él no te va a dejar solo. En el proceso Él está contigo. En todo este proceso Él va a ir contigo llevándote a la victoria. Y dice Pablo, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Y eso no quita que no seamos afligidos. Porque cuando habla de victoria, está hablando de guerra, está hablando de batalla. Pero no para la victoria. Alguien diga amén a eso, gloria al Señor. Hablemos un poco sobre la importancia del conocimiento. Esto es bien importante. Para eso quiero llevarte a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 3 al 8, y luego brincamos al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1. Verso 3 al 8, y victoria en victoria. Y eso no quita que no seamos afligidos. Porque cuando habla de victoria, está hablando de guerra, está hablando de batalla. Pero no para la victoria. Alguien diga amén a eso, gloria al Señor. Hablemos un poco sobre la importancia del conocimiento. Esto es bien importante. Para eso quiero llevarte a la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, del 3 al 8, y luego brincamos al 10. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 3 al 8, y finalmente el verso 10. Mira lo que dice aquí. La importancia del conocimiento, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, ¿mediante qué? El conocimiento. Conocimiento es importante, de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas. Las promesas de Dios no son cualquier cosa. Son promesas grandes y son promesas preciosas que tienen riqueza, que hay que valorarlas y apreciarlas. Para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Todo esto, hermanos, por medio del conocimiento de Dios en su palabra. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también poniendo toda diligencia, por favor, eso es importante. Siempre que la Biblia habla del conocimiento, habla de la diligencia. Yo te voy a explicar, porque el proceso de la nueva creación, sí, es regeneración o nuevo nacimiento, es justificación y es santificación. Pero a nosotros nos corresponde hacer algo. Hay una parte indelegable. Dios no la va a hacer. Te toca hacerla a ti. Mira que está al lado tuyo y con una sonrisita, dile, te toca hacerla a ti. Y es la diligencia, dile, y es la diligencia. La diligencia, mire, la Biblia dice, lo que requiere diligencia, no perezoso. Entonces, lo opuesto a ser diligente es el que vago, perezoso. Ay, yo no quiero ir a la iglesia hoy. Ay, es que está tan rico este aire. Oye, pero este aire quedó nuevo.
Yo no sé, es que esta sábana hoy se me pegó. Yo voy la semana que viene. Ir el miércoles al discipulado. Ya yo tengo el conocimiento. Mira, hermano, el conocimiento es algo que todos los días va en aumento. Día que tú no te alimentas, día que te estanca. Y yo hablé del estancamiento el domingo pasado. Lo que se estanca se muere. Lo que se estanca se enferma. Se llena de bacterias, pestilencia, mortandad. Entonces la importancia de la diligencia para adquirir conocimiento, esto es vital. Aquí nos va la vida. Si no somos diligentes, como decían en mi barrio, allá en Santa Juanita, en la primera sección, estamos fritos. Si no hay diligencia, estamos fritos. La diligencia es importante. El estudiar la palabra. Hermano, nadie puede decir, ya yo llegué a un tope de conocimiento, no necesito. Mire, yo estoy aprendiendo cosas nuevas. Tú cada vez que lees un texto de la palabra, aunque lo hayas leído 1000 veces, cuando lo lees 1000 veces y una vez más, Dios te da algo nuevo en esa palabra. La palabra, hermano, es poderosa. La revelación es como si revelar es descorrer un velo. Y tú empiezas a ver cosas diferentes. La palabra se torna en algo nuevo y extraordinario para ti. ¡Wow! Por eso dice, vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Y ahí comienza. Añadid a vuestra fe virtud. Aceptaste a Cristo porque añadiste fe. Creíste. Y por eso hiciste profesión de fe y aceptaste a Cristo. Pero a esa fe hay que añadirle virtud. A la virtud, conocimiento. Síguelo. Al conocimiento, dominio propio. Qué importante es eso. Qué importante es eso. Pues si no tengo el conocimiento, no puedo tener dominio propio. Hay mucha gente que no tiene dominio propio. Porque tienen que tener primero el conocimiento. Mira, es que lo que pasa es que cuando viene una tentación, el Espíritu Santo lo que te trae es el conocimiento. El Espíritu Santo lo que te trae es la palabra. Y tú captas el mensaje de la palabra y tú puedes vencer con la palabra. ¿Cuántos han leído en la Biblia que Cristo fue tentado en el desierto? Al cabo de 40 días de ayuno y oración. ¿Y cómo Jesús venció la tentación de Satanás? Satanás no mandó ningún demonio. Satanás fue en persona. Y Satanás lo tentó 3 veces. Y las 3 veces Cristo lo venció con la palabra, el conocimiento. Hay que tener conocimiento de la Escritura. Y más que conocimiento, la revelación. La palabra tiene 2 aspectos en el griego. Está el logos y está el rema. Hay mucha gente que lo que tiene es logos. Yo tenía un profesor de humanidades que yo le mencioné en algún momento aquí, que él fumaba pipa en el salón. Gracias a Dios que quitaron eso ya. ¿Sabes lo que es un salón en la Facultad de Humanidades con aire acondicionado? Unos 15, 20 estudiantes, yo era parte de ese grupo. Y el tipo fumando pipa, allí mismo le tiraba la pajilla esa, él la empaquetaba, él le daba, él seguía, él la prendía. Eso era, hermano, eso era un ritual. Y nosotros así, esperar que él terminara de prender la pipa. Y después hacía bocanada. Y yo a veces me decía, ¿qué yo hago aquí, Señor? ¿Saben algo? El tipo no solo sabía fumar pipa, el tipo sabía Biblia. Pero la Biblia que el tipo sabía era un logos. Entonces él decía y hablaba de contradicciones y traía textos jalados por los pelos de un lado y otro. Y lo que el Espíritu me decía, como yo tenía, no solo el logo es importante,
pero yo también tenía el rema. El rema es cuando esa palabra se sale de esa Biblia, se mete en ti, se hace parte de ti, afecta tu ADN, afecta tus actitudes, afecta tu voluntad. Esa palabra se mete en ti y cuando te viene la tentación, tú dices, no. Yo tengo autoridad sobre el pecado, yo tengo autoridad sobre la tentación. Te puedo decir sí o no y decido decirte no, tentación. Porque esa palabra se ha hecho rema, sustancia, vida. Esa palabra corre por tus venas. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu me decía, lo espiritual hay que discernirlo espiritualmente. La palabra se tiene que interpretar espiritualmente y no carnalmente como Él la quiere interpretar. De hecho, usted sabe que Satanás le citó la Biblia a Cristo. Arrójate del pináculo del templo, dice, porque a sus ángeles está escrito, mandará que se acerquen a ti y te guarden para que tu pie no tropiece en piedra. Pero Cristo le contestaba no con un lobo. Cristo le contestaba con un rema. Él le daba un lobo y Cristo le contestaba con un rema. Y el diablo a la tercera es la vencida. ¿Cuánto sabe que la tercera es la vencida? Alaba lo que Él vive y reina para siempre. El diablo tuvo que irse. Lo interesante es que Mateo dice que se retiró de Cristo por un poco de tiempo. O sea, porque el enemigo insiste y nos pone una cascarita ahí, pero ya cuando tú tienes el conocimiento en el aspecto del lobo y el rema, tú dices, ay, Satanás, yo sé por dónde tú vienes. Mire, tú haces la cascarita así, no tienes ni que doblarte ni ensuciarte las manos. Dice así, salte de mi camino, Satanás, tú no tienes parte ni suerte, ni con mis hijos, ni con mi trabajo, ni con mi casa, ni con mi cónyuge, aleluya, ni con mi iglesia, ni con mis vecinos. Te tienes que ir en el nombre de Jesús de Nazaret. Lo más que el diablo detesta es ver un creyente de rodillas. Tú quieres asustar al diablo, ponte de rodillas, aleluya, y comienza a hablar con el Señor. Y deja, aleluya, que el Señor te ministre a través de un cántico, a través de la palabra. Oye, cuando el diablo ve a un creyente de rodillas, dice, por aquí es más cerca. Shh. Gloria al nombre del Señor. Alaba lo que Él vive. Al conocimiento, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos. Volvemos al tema de la diligencia y la pereza. Ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El conocimiento es esencial para que se produzca fruto, pero está el ingrediente de la diligencia. Por eso es que la Biblia dice que no nos dejemos de congregar. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar. ¿Dónde dice eso, pastor? Me falta el verso 10. Después te llevo al próximo. Dame el verso 10. Dice, por lo cual, hermano, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis. Hermano, cuando la Biblia dice que si tú haces eso que Él te está indicando, no te vas a caer nunca, no te vas a resbalar nunca, créeme que no te vas a caer nunca y no te vas a resbalar nunca. Dame el próximo texto. El conocimiento. Mi pueblo perece. Pero en este pasaje, Isaías 5:13,
Dios dice, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y usted ve que mucha gente dice, yo estuve en eso. En eso. Que tú me quieres acompañar a la iglesia. No. Yo estuve en eso. ¿A cuántos le han dicho eso alguna vez? Que estuvieron y que es eso. Y en eso. Es que la iglesia no es eso. Entonces tú te das cuenta que fueron personas que por la falta de conocimiento volvieron al cautiverio. Su gloria pereció y se secaron. Y ya tú sabes la razón. El conocimiento es importante para que no perezca y para que tu vida no se seque. Entonces hay que congregarse. Hebreos 10:25. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Quiere decir que para el tiempo del apóstol Pablo, muchos hermanitos eran ociosos, perezosos. No había televisión. ¿Verdad que no había televisión? No había internet. Pero eso no era excusa. El que era perezoso, era perezoso. ¿Qué se quedaba haciendo? ¿En qué estaba entretenido? En tantas cosas que para nada aprovechan para el alma. La vida espiritual exitosa es un balance. Hay que hacer un balance. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Nos corresponde a nosotros ser diligentes en cuanto a este aspecto esencial del conocimiento. Y esto lo vamos a lograr congregándonos. Y el que no se congrega se estanca. ¿Alguien diga amén a eso? Amén. De una cosa podemos estar seguros, y es que aquel que comenzó su nueva obra en nosotros, la terminará. Porque como te dije hace un momento, Él no deja nada inconcluso. Y eso lo escribe, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, cuando le escribe a los filipenses, en el capítulo 1 y verso 6. Ponte de pie conmigo. Quiero que leas ese texto conmigo, déjame moverme del medio. Léelo conmigo. Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. El que comenzó la obra en ti, la va a perfeccionar, la va a terminar, porque Él no deja nada a mitad. Él no deja nada inconcluso. Somos nueva creación. Por eso es importante recibir la palabra de Dios. Y yo creo, hermanos, que todas las partes en el servicio son importantes. A veces, pues, salimos de una escuela que decía era la parte más importante del culto. Yo creo que la oración es importante. La oración en todos los aspectos. Los cánticos, las ofrendas, todo lo que le traemos a Dios y le damos a Dios es parte de nuestra oración. Eso es importantísimo. Y el sentarnos a la mesa, como nos hemos sentado hoy, la iglesia está preciosa. No sé si usted está viendo el que está al lado suyo. Hoy estamos de pláceme porque tú estás aquí. Aquí se reúne la gente más feliz del mundo. Pero aquí también se congregan las personas más hermosas. De Puerto Rico y de la nación americana están aquí. Gloria al nombre del Señor. Porque la presencia de Dios nos hermosea. Aleluya, y nos perfecciona. Gloria al Señor. Qué lindo, qué hermoso. ¿Por qué no buscas, hermana? ¿Por qué tú no buscas 2, 3 hermanas, le das un beso y le dices, eres nueva creación? Caballero, ¿por qué no buscas 2 o 3 caballeros, le das un abrazo y le dices, tú eres nueva creación? Tú eres nueva creación. Muévete, busca alguna visita, que a lo mejor es tímida. Busca alguna visita, por favor. Alguien que no viva bajo tu techo. Y dale la mano y dices, tú eres nueva creación. Somos nueva creación.
Aleluya. Somos nueva creación. ¡Qué maravilloso! ¡Qué extraordinario! Esto hay que celebrarlo, gloria a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a Dios. Te invito el miércoles. Eres nueva creación. Oye, eso es parte de nuestra identidad. Nos vamos de aquí sabiendo que somos una creación nueva. De modo que si alguno está en Cristo, ponme el primer texto, por favor. El primero. Ponme el primero. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas. Mire, y yo estaba buscando que en el griego, cuando se escribe el Nuevo Testamento, todo es en griego. Cuando dice todas, ¿sabe lo que significa? Toda. Eso mismo, qué profundidad, ¿verdad? Toda significa toda. Esa que estás pensando, esa área, tú dices, yo creo que Dios se metió en esa área de tu vida. Yo digo, Dios está interviniendo. Es que esto es cuestión de tiempo. Dile que está en lo tuyo, tenme paciencia, paciencia. Cógelo con calma, es que Dios no ha terminado. Dios no ha terminado conmigo, alábalo, que Él vive y reina para siempre. Gloria a Dios. Qué tremendo es el Señor. Mire, hermano, escúcheme. Bien importante. Este miércoles estamos dando discipulado a las 8. Llegue. Si usted no se ha bautizado, lo vamos a enviar a la oficina con un oficial de la iglesia, con la pastora. A veces puede que sea yo y dejen un oficial encargado del discipulado del resto de la iglesia. Venga, el material se lo vamos a entregar, se lo vamos a regalar, está todo impreso. Crezca, no se estanque. Este es el año de expansión. Este es el año, aleluya, de multiplicación. Este es el año de crecimiento. Este es el año donde Dios, aleluya, se va a engrandecer y glorificar en tu vida como nunca antes lo ha hecho. Gloria a Dios. Aflicción. Sí, en el mundo tendréis aflicción. Pero con Cristo tú vas a vencer la aflicción. Tú no te vas a detener. Así como hoy no te detuviste. Así como hoy te viste así tentada y tentado a quedarte. Pastor, es que usted no sabe que me han dado duro. Es que, pastor, no sabe la aflicción que he pasado en estos días. ¿Sabes qué? Confía en Cristo. Él venció la aflicción, Él venció la tentación, Él venció a Satanás, Él venció la crisis, Él venció la escasez, Él venció la necesidad, Él venció, aleluya, la pereza, Él venció, aleluya, todo. La palabra dice que Cristo hizo. Crezca, no se estanque. Este es el año de expansión, este es el año, aleluya, de multiplicación, este es el año de crecimiento, este es el año donde Dios, aleluya, se va a engrandecer y glorificar en tu vida como nunca antes lo ha hecho. Gloria a Dios. Aflicción, sí, en el mundo tendréis aflicción, pero con Cristo tú vas a vencer la aflicción. Tú no te vas a detener. Así como hoy no te detuviste, así como hoy te viste así tentada y tentado a quedarte. Pastor, es que usted no sabe que me han dado duro. Es que, pastor, no sabe la aflicción que he pasado en estos días. ¿Sabes qué? Confía en Cristo. Él venció la aflicción. Él venció la tentación, Él venció a Satanás, Él venció la crisis, Él venció la escasez, Él venció la necesidad, Él venció, aleluya, la pereza, Él venció, aleluya, todo. La palabra dice que Cristo fue probado en todo. Quiere decir que la tentación que tú puedas imaginarte, Cristo también la padeció, ya la sufrió y la venció por ti. Y te declaró más que vencedor en Él. Aleluya, gloria a Dios. Entonces somos nueva creación. Las cosas viejas pasaron, pero aquí todas son hechas nuevas hoy.
tú estás esperando un milagro de Dios, yo lo sé. Hay gente que aquí está esperando un milagro de Dios. Algunos están esperando un milagro en la salud. Algunos están esperando un milagro en sus finanzas. Algunos están esperando un milagro de salvación, liberación por un familiar que está atado, oprimido, cautivo. No importa el milagro que tú estás esperando. Si tú crees que hoy el Señor te lo concede, pasa aquí al frente. Si no crees, no pase. Esa es la palabra que, aunque recibieron la palabra, no les aprovechó, porque no fue acompañada con fe. Entonces la fe es importante. De hecho, la Biblia dice, sin fe es imposible. Voy a estar predicando en algún momento sobre los imposibles que menciona la Biblia. Y ese es uno de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Porque la moneda del cielo es la fe. Yo prediqué de eso hace un tiempo atrás. La moneda del reino, que es la fe. Entonces, para recibir tienes que dar la moneda. Tienes que creer. En todo, la salvación es por la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su unigénito, para que todo aquel que en él tiene que creer no se pierda, mas tenga vida eterna. La fe es el ingrediente. Todos los que están esperando un milagro de Dios. Se renaquía. Obre más su equira levan suere de quemar. Reman su equira leva turimiso. Grande eres Señor, grande eres Señor. Oh gloria, aleluya, aleluya, aleluya. Batura la dama sobre el bebé, se remaquila batura la dama sobre maquila de la dama sobre el bebé. Aleluya. Yes.
escuché una voz en la visión que me decía: este cofre pertenece a todos los hijos de esta casa. Hijos espirituales de Casa de Provisión Abundante. Y vi un ángel que descendió y sacó un llavero que lo tenía atado a la cintura, lo soltó, y en ese llavero sacó una llave y me percaté que ese cofre tenía una cadena que le daba vuelta y había un candado amarrando esa cadena en ese cofre. Y he visto cómo ese ángel le dio una vuelta, metió la llave y dio una vuelta y el candado se abrió. Y el ángel sacó el candado y sacudió la cadena y abrió el cofre. Oh, gloria a Dios. Aleluya. Y lo primero que saltó así, lo pude leer clarito, decía liberación. Pero también decía finanzas. Decía salud física. Ay, 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 ay. Salud emocional. Ay, ay, ay. Tengo que decirte que si tú pasaste fe, tú provocaste que ese cofre del cual, aleluya, tú eres parte, se abriera en este lugar y en esta hora para tu beneficio. Tengo que decirte de parte de Dios que ya te concedió lo que tú estás esperando. Tengo que decirte de parte de Dios, aleluya, que verás el cumplimiento, aleluya, verás cómo se detiene la escasez, verás cómo se detiene el diagnóstico, verás, aleluya, la mano de Dios, verás y experimentarás sanidad, aleluya, en el nombre de Jesús de Nazaret, el nombre que sobre todo nombre. Verás la salvación y la liberación de tus familiares y seres queridos. Aleluya. 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 Y algo que me llamó la atención en ese cofre, que salió así como una tarjeta, decía excarcelación. Hay personas que tienen familiares presos, que el Señor en breve, en este año, muchos serán en este año, los van a sacar, van a ser libertados y van a perseverar en esta casa y van a perseverar en esta iglesia. Aleluya. Y experimentarán la nueva creación de Dios en sus vidas también. Gloria a Dios, alaba y glorifica al que vive. Alaba y glorifica al que vive. Aleluya. Crema aquí, butarola, basura, bebé, y remanso, bebé, que a betalla masaja. Crema aquí, la leva.